Pues resulta que por manejar en la provincia de Manitoba sin tener licencia de conducir, puedes recibir una multa de $500 y o puedes ir a prisión por un periodo de 6 meses. Entonces es muy aconsejable que si vienes a la provincia de Manitoba o a cualquier otra provincia de Canadá, no conduzcas sin licencia de conducir. Entonces yo te aconsejaría que obtengas cuanto antes la licencia de conducir de la provincia de Manitoba para que puedas conducir tranquilamente por toda la ciudad sin ninguna preocupación. ¿Qué volá hacer, mi gente linda de YouTube? El día de hoy les tengo un video súper interesante. Hace un tiempo atrás, cuando llegué a Canadá, llegué a la provincia de Manitoba, empecé a investigar qué tenía que hacer para obtener mi licencia de conducir. Y la información que encontré en las páginas oficiales de Manitoba era bastante confusa para mí. A pesar de que toda la información está en la página, una vez que ya entiendes cómo funciona, pues entiendes lo que estás buscando, pero cuando recién llegas no tienes idea de lo que te están hablando y no tienes idea de cómo funciona. Entonces empecé a indagar y averiguar qué es lo que debía hacer para obtener la licencia de conducir de la provincia de Manitoba. Si mi licencia de mi país me servía para conducir en Manitoba, si me servía solo por un periodo de tiempo restringido, o si la podía usar tipo homologando mi licencia y poder usarla en Manitoba sin tener que hacer un curso de conducción, sin tener que hacer un examen de conducción, o incluso si no me servía y tenía que hacer un examen de conducción, ¿qué es lo que debía hacer? Bueno, en realidad que al principio cuando uno llega todo es bien confuso y se me ocurrió la idea de preguntarle a un amigo que ya había obtenido la licencia de conducir de Manitoba. Pero siempre pasa lo mismo. Le preguntas a alguien que ya hizo algo y casi ya no se acuerda. O si se acuerda a medias. Y no sé, la gente no comprende que sus experiencias pueden ser de utilidad para alguien más en el futuro. Y si se acordaran, sería de gran ayuda. Al final, mi amigo me dio una pequeña orientación de cómo sería el proceso. Y más o menos algo me quedó claro y tuve que complementar la información, por supuesto, en las páginas oficiales de Manitoba. El día de hoy les voy a hacer un video súper interesante. Les voy a dar una guía completa de cómo obtener la licencia de conducir en la provincia de Manitoba. Y les digo en la provincia de Manitoba porque en cada provincia es un poquito diferente. A pesar de que existen los mismos organismos reguladores o organismos reguladores parecidos en cada provincia, los nombres de las licencias o de las categorías de las licencias difieren un poquito y la forma de obtenerlo y los tiempos de obtenerlo también difieren un poco. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de cómo obtener la licencia de conducir en la provincia de Manitoba, Canadá. Lo primero que debes saber es que tu licencia de conducir del país de donde vengas te es válida para conducir acá en la provincia de Manitoba solo por 3 meses. ¿Ya? O sea, que tú llegas de tu país y tienes tu licencia de conducir de tu país y la puedes utilizar en Manitoba por 3 meses sin ninguna restricción. Ahora, una vez que llegas a los 3 meses, ya no puedes seguir conduciendo con esa licencia y debes preocuparte por obtener la licencia de la provincia de Manitoba.
¿Qué puede pasar si pasan los 3 meses y sigues conduciendo con tu licencia actual de tu país? Pues para la provincia de Manitoba es como si no tuvieras licencia y te aplicarían las mismas penalidades que si conduces sin licencia en la provincia de Manitoba. Puedes recibir una multa de hasta $500 y o la prisión por un periodo máximo de 6 meses. Entonces no te aconsejo que lo hagas, te aconsejo que una vez que llegues a la provincia, a pesar de que tienes 3 meses para manejar con tu licencia, cuanto antes te preocupes por hacer los trámites para obtener la licencia de acá de la provincia de Manitoba. El día de hoy vamos a estar hablando de la categoría clase 5, que es la licencia de conducir que te permite manejar vehículos, ya sean carro, SUV o camionetas, incluso camiones con 2 ejes, camiones de tamaño pequeño y que no sean de pasajeros y que solo tengan 2 ejes. La licencia clase 5 te permite conducir este tipo de vehículos. Ahora, dentro de la licencia clase 5 existen 3 subcategorías, que estas categorías más que nada van basadas en la experiencia de la persona que va a obtener la licencia. Estas 3 categorías son la categoría L, que es principiante, significa en inglés learner, la categoría I de intermedio y la categoría F, que significa full o licencia completa. ¿Ya? Entonces, cuando una persona que no tiene experiencia quiere obtener su licencia de conducir, lo primero que tiene que obtener es la licencia L, la subcategoría L, donde debe pasar un curso en las escuelas autorizadas por la provincia de Manitoba, donde te avalan que puedes empezar a conducir con una persona que tenga experiencia a tu lado. Esta persona debe tener una licencia F, la licencia full, y debe tener al mínimo 3 años de experiencia manejando en la provincia de Manitoba. Entonces, así es como obtienes la licencia para principiantes acá en la provincia de Manitoba. Una vez que ya tienes esta licencia, puedes presentarte a un examen práctico que se le llama Road Test, que es un examen de ruta, donde puedes adquirir la licencia intermedia. Esta licencia intermedia tiene ciertas restricciones que te permite circular en la ciudad, en algunas vías de alto tráfico en la ciudad, y no necesitas estar acompañado de ninguna persona que tenga experiencia al lado tuyo. Puedes manejar solo, pero no puedes salir de la provincia, no puedes tomar ciertas autopistas de alta velocidad. Y una vez que ya tienes esta licencia intermedia, pues puedes presentarte a obtener la licencia full, que esa sí no tiene ninguna restricción y te permite manejar en todo Canadá sin problema ninguno. Ahora, esta es la modalidad o la forma en que una persona que no tiene experiencia obtiene la licencia de conducir en Manitoba. Pero el día de hoy yo te voy a estar explicando principalmente cómo obtener la licencia de conducir en la provincia de Manitoba una vez que ya tú vienes con experiencia de tu país y tienes licencia. El día de hoy vamos a estar hablando de eso, de cómo hacer para obtener la licencia de Manitoba una vez que ya tú tienes licencia de conducir de tu país y tienes experiencia en tu país. Bueno, pues ahora te voy a explicar cuál es el proceso que debes seguir para canjear tu licencia de conducir acá en la provincia de Manitoba. Te voy a mostrar cuál es el organismo que rige el tema de la licencia de conducir acá en la provincia de Manitoba, que se llama MPI. Es el Manitoba Public Insurance. Ahí puedes ver, este es uno de los establecimientos donde tienes que venir a obtener tu licencia de conducir. ¿Ya? Aquí vas a poder ver, por ejemplo, personas practicando, están haciendo el examen práctico o practicando antes de venir a hacer el examen y están tratando de, utilizando esos banderines que ven ahí, de estacionarse para practicar el parqueo en reversa. Si te fijas, aquí hay un espacio grande donde incluso hay otros vehículos, este que ves aquí y este otro que ves acá, que también están haciendo prácticas.
Este es un terreno, un parqueadero que se utiliza para hacer este tipo de prácticas antes de hacer el examen. Bueno, para registrarte, para solicitar la licencia de conducir de Manitoba, debes traer los siguientes documentos. Tu licencia vigente de tu país actual. Esta debe ser en inglés o en francés, y si tu licencia viene en español, pues debes traducirla por una traductora certificada. Además de la licencia de conducir, debes traer tu residencia permanente, o si estás recién llegado y aún no eres residente permanente, tu permiso de trabajo o permiso de estudio. Y además debes traer el pago del costo de la licencia, que son $65. Este costo de la licencia se paga de una forma anual. Al inicio son $65, pero a medida que van pasando el tiempo, cada año se te rebaja un %, dependiendo de si has tenido alguna infracción o si conduces de manera prudente y no has tenido ningún tipo de ticket o multa o infracción durante todo el año. Por ejemplo, yo después de 2 años manejando acá en la provincia, en vez de pagar $65 este año, pagué $55. Entonces, en 2 años se han rebajado $10. Creo que es $5 por año que se te va rebajando, hasta creo que queda en 35. Pero, bueno, una vez que tienes esos documentos, vienes aquí al MPI que te acabo de mostrar y te registras para hacer el examen. Registras primero tu información y sacas un turno para hacer el examen teórico. Si no tienes aprobado el examen teórico, no puedes ir a hacer el examen práctico. ¿Ya? Tienes que saber que una vez que vienes a canjear la licencia y obtenerla de Manitoba, vas a deshacerte y entregar tu licencia actual de tu país. No te permiten quedarte con tu licencia actual porque no puedes conducir más con esa licencia. Tienes que entregarla y te vas a quedar con una nueva licencia de acá de la provincia de Manitoba. En la descripción del video te voy a dejar los enlaces de dónde debes estudiar para el examen teórico y además un simulador que trae preguntas donde puedes practicar y ver cómo estás en tus conocimientos para el examen teórico. Ten en cuenta que el examen teórico va a ser en inglés o en francés. Tú puedes coger uno de los 2 idiomas. Lo que sí no va a ser es en español. Una vez que agendas el examen teórico, vienes, lo haces, te hacen un examen visual también. Una vez que pasas el examen visual y el examen teórico, pues entonces agendas la cita para hacer el examen de manejo, el examen práctico o el road test, que es como le llaman. Entonces, este examen práctico, todo el mundo le tiene miedo. Todo el mundo viene con la idea de que es un examen complejo, es un examen difícil. Es muy normal que muchas personas no lo pasen en la primera oportunidad. Hay personas que obtienen la licencia de conducir en la tercera oportunidad, en la quinta oportunidad. Es muy normal. Yo creo que básicamente es un examen práctico de conducción igual que en cualquier otro país de Latinoamérica. Yo creo que cuando hice mi examen de conducir en Ecuador, me hicieron muchas más preguntas mientras iba conduciendo que en el examen que hice acá en Canadá. Pero sí es más estricto acá en Canadá en cuanto a que debes conducir como te dice el libro. Ya, una cosa es la teoría de cómo se debe conducir a la perfección y otra cosa es cómo conducimos nosotros en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo cuando ya tienes experiencia y no estás haciendo el examen, ¿no? Yo creo que yo conducí en el examen como dice el libro, pero una vez que salí de ahí, pues ya no conducí más como dice el libro, sino conducí como yo estaba habituado a conducir, que no significa que sea mal, siempre respetando las leyes del tránsito, respetando las señales del tránsito. Pero, por ejemplo, en la teoría te dicen que tienes que conducir con las 2 manos en el volante. Y por nada del mundo puedes quitar las 2 manos del volante, a no ser que sea para
cambiar una velocidad con la mano derecha. En el caso de que tu carro sea mecánico, que ya casi no hay ningún carro mecánico acá en Canadá. Y cosas así. ¿Ya? Son detallitos que la teoría dice y que si tú no lo haces, pues te van quitando puntos el día del examen práctico y por cualquier tonterita de esas puedes suspender el examen. Yo creo que las razones fundamentales por las que las personas fallan en el examen práctico es una, porque vienen nerviosos después de oír todos estos temas y todos estos mitos que el examen es muy complejo, es muy difícil. Yo creo que después de oír eso vienen muy nerviosos, vienen con mucho miedo y entonces eso te juega en contra el día que haces el examen. Lo otro que para mí creo que es importante destacar, una razón principal por la que las personas no aprueban el examen es por las mañas o hábitos que tienen al manejar y que son claramente descritos en la teoría que no puedes hacer. Esto que les comentaba antes, que tienes que conducir con las dos manos en el volante, que debes poner las direccionales siempre que te vayas a cambiar de carril o a doblar en una esquina, y las personas a veces no lo hacen porque están mal habituados a manejar así en Latinoamérica. Hay algunos otros detalles que se utilizan mucho más acá en Canadá o que están en la ley de tránsito de acá de Canadá, que no están en Latinoamérica, como es cuando vas a doblar o cambiar de carril, tienes que mirar por encima de tu hombro hacia atrás, el punto ciego. Eso es algo que en Latinoamérica no se utiliza. No es solo mirar por el retrovisor o mirar por el espejo lateral del carro, sino que tienes que girar tu cabeza por encima del hombro y observar el punto ciego por si se viene acercando algún carro. Eso es algo igual que las personas no estamos habituados a hacerlo en Latinoamérica. Pero una vez que lo practicas aquí, pues creo que tampoco es nada del otro mundo. Yo creo que si sabes conducir en Latinoamérica, con el tráfico que hay en Latinoamérica, con la locura que se maneja en Latinoamérica, porque las personas al conducir en Latinoamérica son mucho más agresivas que acá en Canadá. Si tienes esa experiencia conduciendo en Latinoamérica, yo creo que puedes pasar cualquier examen del mundo de conducción, incluyendo el de acá de Canadá. Lo único que debes conducir, como dice el librito, debes olvidarte de todas tus mañas y de todas tus costumbres erróneas al manejar cotidianamente, y debes conducir exactamente como dice la teoría, preparándote para un examen. Ten en cuenta que solo es un examen de 30 minutos y después de ahí ya sigues tu vida normal. Pero el día del examen tienes que hacerlo exactamente como dice la teoría para poder pasar el examen. Ahora les voy a hablar de qué fue lo que yo hice para hacer el examen, ya que nunca había conducido acá en Canadá y nada, quería saber un poquito más cómo funciona, cómo es el día del examen. Entonces lo que hice básicamente fue contratar a un instructor para que me diera una clase de 2 horas en el lugar donde yo iba a hacer el examen. Yo, después que ya reservé dónde iba a hacer el examen, qué día y a qué hora, pues enseguida busqué un instructor latino. El instructor que me ayudó a mí es de Chile. Les voy a dejar el enlace de su contacto acá en la descripción del video. Y si lo quieren llamar, pues yo se los aconsejo muchísimo. ¿Por qué? Muchas veces pensamos que, bueno, nada, si yo he manejado toda mi vida, que no necesito, yo voy y hago el examen y listo. Pero hay cada ruta y cada circuito donde se hace el examen tiene sus dificultades y sus trucos que si no te lo sabes, posiblemente falles. Entonces yo lo que hice, bueno, yo voy a hacer una simulación de cómo sería el día del examen con este instructor que me explique los trucos o los recovecos donde me pueden hacer fallar, y ya, una vez que previamente conozco todos estos trucos, pues me va a ser más fácil el día del examen. Y eso fue lo que hice.
Tomé una clase de 2 horas con este instructor muy bueno. Me explicó todos los detalles, me explicó qué debo hacer y qué no debo hacer en ese circuito. Y listo, el día del examen fui tranquilo, no fui nervioso, no fui asustado, no fui acobardado y pasé el examen. Creo que tuve unos 4 errores de 10 máximo que podía tener para no fallar. Y listo, pasé el examen a la primera. Pero es muy común que muchas personas, aún sabiendo manejar, no pasen el examen a la primera, sino que lo pasan a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta. Y hay personas que no lo pasan. Creo que tienes hasta 7 oportunidades para hacer el examen. Algo que es muy común que le puede pasar a tu carro acá en Manitoba es que se rompa el parabrisas. Es muy normal que producto, acá hay muchos lugares en construcción, muchas veces se rompa tu parabrisas porque otro carro pellizca una piedra, esta piedra te salta tu parabrisas y crash, se rompe como este. Una recomendación que sí le doy es que cuando agenden su cita para el examen práctico, el examen de conducción, sí lo hagan en primavera, en verano o en otoño antes de que caiga la primera nevada. Porque una, que no estamos acostumbrados a manejar en la nieve, y incluso estando acostumbrados es muchísimo más difícil manejar en la nieve. Es muchísimo más difícil conducir en la nieve porque incluso teniendo las gomas adecuadas o las llantas adecuadas para conducir, siempre el auto patina, el auto resbala. Entonces hacer un examen en condiciones de manejo más complejas es siempre mucho más difícil. Pues esto ha sido todo en cuanto a cómo obtener la licencia de conducir acá en la provincia de Manitoba. Espero que el video te haya sido de muchísima ayuda. Si tienes cualquier duda, cualquier comentario, cualquier cosa que no te haya quedado claro, por favor déjamelo en los comentarios del video y con gusto te voy a responder. Acuérdate que esto es Que Volá Hacer y nos vemos en un próximo video. Chaolín, nos vemos.